Buenos días, Sotero. Cuando Oh, quiera puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. hola, buenos días. Muchas gracias, Sara. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Sotero Amador y soy profesor del Centro de Estudios Financieros, el mismo grupo al que pertenece la UDIMA, y quiero agradecer a la UDIMA esta oportunidad de impartir esta conferencia, esta charla, a través de esta tecnología, que es la primera vez que utilizo y espero que no falle demasiado. La tecnología a veces nos da algunas sorpresas. Esta conferencia forma parte de un ciclo de conferencias que organiza la UDIMA ahora en verano y que, bueno, pues hoy en concreto, pues vamos a ver un segundo, vamos a irnos al inicio y no al final, porque iba a empezar por el final y eso no está bien, ¿no? Vamos a ver. Ponemos la presentación. Bueno, espero que se esté viendo bien. Sara, si hubiera algún problema, pues me lo dices. Estas conferencias que organiza la Sotero, universidad. disculpa, Sí. necesitamos que compartas escritorio Ah, y pantalla con nosotros. Muchas gracias. vale. Eh, perfecto. Vamos a ver, compartimos pantalla. Eh, teóricamente estoy compartiendo pantalla, pues está en gris la. Ahora, vamos a ver. ¿Ahora se ve bien, Sara? No, tenemos que ver tu presentación A ver. en modo presentación. Sí. Vamos a Si ver, nos voy a amplías la presentación podremos verla perfectamente. Vamos a ver, vamos a abrirla en modo que debe ser ese el problemilla. Vamos a ver, aquí está. La ponemos en modo presentación y ahora ya me voy a compartir escritorio. Es así, ¿no? Ahora me voy aquí, compartimos pantalla. Aquí está, empezar a compartir. Supongo que ahora ya se ve, ¿no? Perfecto, Sotero, muchas Vale. gracias. Pues damos comienzo a la Bueno, conferencia cuando quieras. pues empezamos ahora. Decía que esta conferencia forma parte de un ciclo que organiza la Universidad a Distancia de Madrid, que es una universidad pues joven, pero que tiene una serie de características que básicamente es a distancia, oficial, abierta, flexible, con una evaluación continua y con actividades que utilizamos las tecnologías más modernas que vamos encontrando. De hecho, esta es la primera vez que yo la uso, de ahí estos problemas del directo. Tenemos una oferta formativa muy amplia que pueden ustedes consultar a través de la web, con Instituto de Idiomas, 30 másteres, 50 títulos propios, doctorado, 14 títulos de grado, una sede en Villalba, que es esa que se ve por ahí en esas fotos, con un edificio singular, y el Departamento de Nuevas Tecnologías, que hace que todo esto funcione, pues lo está coordinando Josefa Tebar, que nos está dando a través del grupo que tienen ahí soporte a esta charla. Charla que va a versar sobre contabilidad creativa. Yo soy profesor en el Centro de Estudios Financieros, como decía antes, perteneciente al mismo grupo empresarial que la UDIMA, y siempre me he dedicado a temas de contabilidad en los más de 30 años que llevo dedicado a esto de la formación. ¿Qué es esto de la contabilidad creativa? Estamos muy habituados a escuchar expresiones tales como maquillaje, artificios, contabilidad creativa, manipulación, etcétera. ¿Todo esto es lo mismo? Pues la respuesta la daremos al final, pero yo ya lo voy a anticipar. No, no es lo mismo. Hay matices y los matices a veces son difíciles de establecer, ¿eh? Pero no es lo mismo una falsedad que la contabilidad creativa. La contabilidad creativa tiene unas connotaciones, este término, bastante negativas. Cuando se habla de contabilidad creativa, pues la gente dice, bueno, es que los contables hacéis vuestros enjuagues, vuestros artificios, parecéis unos trileros haciendo juegos de manos y haciendo cambalaches y no sé qué. Bueno, pues yo ahí discrepo abiertamente y creo que no es lo mismo todo lo que estamos diciendo aquí.
hemos oído hablar de muchísimos casos de escándalos, el famoso caso Enron, que determinó pues la desaparición de una firma tan emblemática en el mundo de la auditoría como era Arthur Andersen. En España casos de Fórum Filatélico, Afinsa, que generaron grandes polémicas, que es Cartera, el señor Madoff en la crisis financiera que se inició con la quiebra de Lehman Brothers, el Madoff valenciano, la banquera de Do Povo en Portugal, que daba unos intereses enormes en un espacio corto de tiempo, las típicas estafas piramidales, más recientemente el caso Pescanova, donde se ocultaban a los accionistas y a los mercados deudas a través de sociedades que no consolidaban, la existencia de cuentas opacas al fisco, los famosos paraísos fiscales. Pues hemos oído hablar de muchos escándalos de este tipo y bueno, pues todo esto se relaciona, bueno, es que los contables, los auditores no controlan las estafas piramidales, esas estafas piramidales que todos hemos oído, pues que en realidad se llama muchas veces el esquema Ponzi. Los italianos, pues muy frecuentemente, pues nos basan el aceite español y lo venden como italiano, y el esquema Ponzi en realidad lo inventó una española, Baldomera Larra, hija póstuma de Mariano José de Larra. Pues en el siglo XIX por una onza de oro devolvía 2 al cabo de un cierto tiempo. Esta señora pues es la precursora de las estafas piramidales, luego Ponzi, pues Sofico, Forum en España y otras muchas empresas pues hicieron lo mismo, ¿no? Inflar la burbuja cuando estallaba y tal. Noticias que leemos con cierta frecuencia. Volkswagen traspasa el 100% de sus acciones a su filial holandesa. Bueno, por algo lo hará. ¿Esto es legal o no es legal? Hombre, yo en principio pienso que sí. Pero el cambiar las acciones de una sociedad a otra, ¿qué finalidad tiene? Pues alguna finalidad tendrá. Pues en este caso posiblemente se trate de obtener alguna ventaja fiscal. Noticias como pues Nueva Rumasa ocultó pérdidas a los fondos, tal. ¿Esto es contabilidad creativa o es una estafa? Si los números rojos serían distintos si se hubieran hecho las cosas de otra forma, si no se hubieran ocultado las pérdidas. ¿Es esto contabilidad creativa? ¿Es contabilidad creativa esta noticia, por ejemplo, de ayer en el 5 días? GOES se desploma un 46% por un informe que duda de su contabilidad. Pues bueno, pues la contabilidad que presentan responde a la realidad, no responde a la realidad. Hay un dossier de una firma que dice que los ingresos de esta empresa son un 90% menos de los que realmente ha declarado. Dicen, bueno, pues esto ¿es contabilidad creativa o qué es esto? Los ayuntamientos usan 3.400 empresas para ocultar sus gastos. Pues empresas públicas que no forman parte del presupuesto, que bueno, pues Laporta acusa a Rosell de falsear sus cuentas. Sus cuentas, dice, sin auditar, dice Rosell, exponían que el Barça ganó 9 millones en la pasada temporada, las de Rosell que el club perdió 77. ¿Quién tiene razón de los dos? ¿O quién miente menos de los dos? Porque seguramente la verdad... Hombre, luego uno de estos lo arregló con el fichaje de ese chico que está jugando el Mundial, ese que se tira haciendo tirabuzones, ¿no? Y también el fichaje había costado X, luego era 2X, luego 3X. Joder, esto no sé qué está pasando aquí, ¿no? Estas cosas que ocurren en el mundo del fútbol. Bueno, pues todo esto es contabilidad creativa, no es contabilidad creativa. ¿Esto qué es? Bueno, pues yo creo que la contabilidad creativa se puede definir como la utilización de la opcionalidad que la normativa contable permite, o en su caso la utilización de aquellos vacíos legales, de aquellos vacíos normativos, y utilizar estas opciones o estos vacíos para mostrar la información más favorable a los intereses en cada caso. Pero muy importante, utilizar la normativa. Cuando uno ya sobrepasa lo que es la normativa, ya no estoy hablando de contabilidad creativa. La contabilidad creativa es legal.
La contabilidad es aplicar las normas, y cuando las normas me dan dos opciones, pues yo digo, yo puedo usar la opción A o la opción B. Uso la que me conviene, pero las dos son legales. Eso es contabilidad creativa. Otra cosa muy diferente es incumplir las normas, ocultar pérdidas, falsear las cuentas. Bueno, pues eso es otra guerra. La contabilidad creativa es usar la normativa en el sentido que más me conviene. Pero bueno, eso ocurre en todas las ramas del derecho. Ahora bien, entre contabilidad creativa, falsedades, fraudes o delitos, hay una delgada línea roja. Esa delgada línea roja es difícil de establecer. Es muy difícil de establecer y a veces pues no está claro lo que es y lo que no es contabilidad creativa. Contabilidad creativa es usar un criterio o usar otro, utilizar una autorización que me da una norma, pero otra cosa es hacer apuntes que se saltan las normas, transacciones ilegales, apuntes contables que van contra las normas. Eso ya no es contabilidad creativa. Eso será un fraude, un delito, una falsedad, bueno, lo que sea. Yo no soy abogado y ya entrar en estos temas me cuesta un poco más. Lo que parece evidente es que si no hubiera alternativas, no existiría la contabilidad creativa. Pero en el Plan General de Contabilidad Español, en las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIC o NIF, IFRS o IAS en inglés, hay alternativas. De hecho, las normas internacionales son bastante más flexibles que las normas españolas. Las normas americanas de las US GAAP pues son más rígidas que las normas españolas, pero a veces pues también permiten alternativas. Las normas de formulación de cuentas consolidadas pues tienen alternativas. Por lo tanto, la contabilidad creativa pues se basa en eso, en que las normas dan opciones. Si no, no podríamos hablar de contabilidad creativa. Si todo estuviera regulado y fuera rígido, pues la contabilidad sería única, todo el mundo tendría que hacer exactamente lo mismo y la contabilidad creativa pues desaparecería. Pero la contabilidad creativa es más vieja que la tos. En el Plan General de Contabilidad del año 73, el primer plan contable que se aprobó en España, había una cuenta que era lo que se llamaba activo ficticio, activo que no tenía ningún valor, que hoy en día es impensable, pero la norma permitía activar cosas sin valor. Había una cuenta que se llamaba investigaciones, estudios y proyectos a amortizar. Un proyecto ya fracasado se permitía mantener en el activo. Esto es contabilidad creativa, pero lo permite una norma. La adaptación del plan del 90 a las autopistas de peaje permitía activar los gastos financieros y repartirlos a lo largo del tiempo. Gastos devengados ya y que no tenían proyección, pues se permitían su activación. Bueno, ya sabemos que las normas actuales no permiten diferir este tipo de gastos, pero en ese momento sí. Con las diferencias en moneda extranjera en el pasado, las devaluaciones de la peseta, de la añorada peseta por algunos, pues cuando se devaluaba la peseta, las diferencias de cambio que se generaban en algunos sectores se permitía llevarlas al activo en vez de llevarlas como gasto. Bueno, pues esto vuelve a ser contabilidad creativa. Sara, no estoy viendo las preguntas porque el portátil que tengo va con cierto retraso y no me salen las preguntas. Por eso, si ves que hay alguna pregunta, me interrumpes y me la pasas. Bueno, continuamos. Más ejemplos de contabilidad creativa. El Banco de España permitió regularizar fondos de pensiones con cargo a reservas en los años 90, pero solo para el sector bancario. Resulta que una empresa importantísima, como es en España Telefónica, o Movistar, como queréis llamarla, pues dijo, yo también quiero hacer lo mismo. Y regularizó con cargo a reservas fondos de pensiones que tenía insuficientemente dotados. Eso le originó una salvedad en el informe de auditoría. Los bancos sí podían, pero Telefónica no. Entonces el auditor dijo, no, usted no puede porque usted no es un banco. Oiga, pero ¿por qué ellos sí, yo no? Ah, pues porque a ellos se les consiente y a usted no. Eso le originó una salvedad en el informe de auditoría de unos 1.800 millones de euros aproximadamente.
Hoy esa operación sería absolutamente legal. El Plan General de Contabilidad Español dice que las insuficiencias de provisiones que corresponden a años anteriores se regularicen, se ajusten con cargo a reservas. O sea, lo que antes estaba mal, ahora está bien. ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto es lo que diga la norma. Pues las normas tienen pues, un carácter de cierta o de bastante artificialidad, ¿no? Entonces, pues si la norma dice una cosa, está bien, y si la norma... Pero es que las normas unas veces han dicho A y otras han dicho B. Bueno, pues Telefónica prefirió la salvedad a tener que cargar en resultados esos 1.800 millones de euros que le hacían un agujero importante en su cuenta de resultados. Prefirió la salvedad. Bueno, en el año 2008 ya entramos en plena crisis y se produce una disminución de valor de muchos inmuebles en muchas compañías. Ese deterioro de esos inmuebles, con la norma en la mano, suponía cargar en pérdidas ese deterioro. Ya, pero claro, si encima de que estamos en crisis te obligo a deteriorar los inmuebles, tus pérdidas se acentúan y entonces esto tiene un efecto amplificador de la crisis. Ah, no hay problema. Sacamos un Real Decreto Ley que dice que las pérdidas por deterioro de una serie de cosas no se contabilicen, que se deje ahí, que a ver si salimos de la crisis. Vamos a esperar a ver si salimos y mientras tanto eso luego se prorrogó. Entonces, esto es contabilidad creativa, es sacar una norma para evitar amplificar las pérdidas. La lista de normas que cambian sería extensísima, ¿eh? Las posibilidades de hacer contabilidad creativa, pues a lo largo de la historia han sido muchísimas. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad creativa? ¿Por qué usamos diferentes criterios? Bueno, pues una de las razones fundamentales, quizá de las más típicas, es alisar los resultados. Hay negocios con ciclos bastante acentuados dentro del año, dentro de varios años. Hay momentos que las empresas van muy bien y otras que van mal. Y entonces, pues lo que intentan es decir, bueno, pues los años buenos vamos a rebajar el beneficio y los años malos vamos a sacar del cajón esos beneficios que teníamos guardados para que los años malos no demos pérdidas. Entonces, lo que hacemos es que los ciclos son menos acentuados. Esto es lo que se llama alisar los resultados. Y hay gente que incluso lo ve bien. El Banco de España, en España, pues durante muchos años esto lo vio estupendo para los bancos a través de las famosas provisiones anticíclicas, que lo que pretendían era justamente eso. Los años buenos esconda usted beneficios, baje usted los beneficios y aflórelos cuando las cosas no vayan tan bien. Y entonces así daremos siempre un beneficio, un poco más, un poco menos, pero no habrá una montaña rusa que unos años ganaremos mucho, otros perderemos muchos. Eso a los mercados no les gusta. A los mercados les gustan las pendientes suaves y no las montañas rusas. Otra práctica muy típica, otro motivo de contabilidad creativa es poner en evidencia la dirección anterior o dificultades a la siguiente. O sea, como si fuéramos políticos, ¿no? Cuando entra un partido en el gobierno, siempre lo primero que hace es poner a parir al anterior. Todo esto estaba muy mal, nos han dejado esto hecho un desastre, ahora nosotros tal. Bueno, y cuando uno se va, cuando uno ya sabe que se va a ir, pues le deja todas las trampas al siguiente, ¿no? Yo que soy gallego, esto lo he vivido claramente. Cuando gobiernos ya en funciones que se van a ir, firman unos contratos monstruosos que luego de cosas que no se pueden hacer, ¿para qué? Pues para que el siguiente se lo encuentre bien. Bueno, pues en el mundo de las empresas pasa lo mismo, ¿no? Vamos a poner a caldo a los anteriores o al que venga después que se encuentre con problemas y así a ver si puedo volver yo. Bien, otro motivo es aumentar el beneficio o el famoso EBITDA. Hombre, si mis incentivos dependen del EBITDA, pues hombre, yo intentaré que el EBITDA suba para que mis incentivos sean mayores, ¿no? Pues son cosas que son humanas. Otra razón de contabilidad creativa es tratar de reducir el beneficio para bajar la factura fiscal, ¿eh? Entonces, bueno, pues si yo bajando el beneficio pago menos impuestos, tengo un incentivo muy claro.
¿eh? O para conseguir más ayudas, oye, esto no va bien, el sector eléctrico pierde dinero, pobrecito, hay que cambiar la ley porque ganamos poco. Bueno, esas cosas que leemos en los periódicos constantemente. Bueno, pues esto son prácticas de contabilidad creativa. Bueno, o no. En principio sí, si están dentro de la ley, ¿no? Si falseamos las cuentas ya estamos hablando de otra cosa. Pero si usando las normas consigo presentar las cosas como a mí más me conviene, pues estamos hablando de contabilidad creativa. Otra razón es influir en la cotización de las acciones. Si yo tengo stock options, yo tengo los derechos que voy a poder vender, cuanto más suba el valor de las acciones, más dinero voy a poder obtener, pues me interesará que suban determinadas magnitudes que tienen una influencia directa en la cotización. La contabilidad creativa se utiliza a veces también para reducir el endeudamiento, para presentar una situación con menos riesgo, para poder optar a nuevos préstamos, para que no me suban, no me apliquen las cláusulas de revisión, las dichosas las cláusulas de los préstamos, bueno, no me sale ahora el nombre, las cláusulas que se establecen de variaciones en tipo de interés para revisar los intereses. Bueno, pues si sube el ratio de no sé qué, el interés sube medio punto, un cuarto de punto. Bueno, pues intentar no sobrepasar esos límites presentando una menor deuda. Luego, pues a veces se utiliza la contabilidad creativa para retrasar información al mercado. Cuanto más tarde llegue información que yo conozco hoy, si llega al mercado más tarde, pues durante ese periodo de tiempo yo puedo obtener alguna ventaja. Para controlar dividendos, pues para pagar más o menos dividendo, pues me interesa esto, me interesa lo otro. O para conseguir nuevos contratos, porque presento unas cuentas de una manera o de otra. Momentos típicos donde la contabilidad creativa adquiere su donde más veces se actúa donde más veces se utiliza la contabilidad creativa, suele ser cuando una empresa va a salir a bolsa o se quiere excluir de bolsa. Se va a hacer una oferta, una OPA de exclusión, ¿no? Cuando una sociedad va a salir a bolsa, curiosamente, yo creo que es casualidad, no creo que nadie manipule nada. Yo creo que es pura casualidad, pero cuando una empresa sale a bolsa, casualmente los 2 o 3 últimos años previos a su salida a bolsa suelen ser los mejores años de la historia de esa compañía. No creo que tenga nada que ver con que de esa forma se consiga un mejor precio. Yo creo que es casualidad, pero es así. Pero lógicamente la contabilidad creativa ahí es... Cuando alguien va a vender una empresa, hombre, pues si yo voy a vender una empresa, no voy a decir que la empresa va mal. Lo que tengo que decir es que la empresa va muy bien. Y entonces, bueno, pues tendré que intentar presentar las cosas lo más bonita posible, ¿no? Es como cuando yo voy a vender un piso, le doy una mano de pintura para que el comprador venga a verlo y se lo encuentre luminoso, ¿no? Si voy a vender el piso y está lleno de porquería, pues entra menos por los ojos. Bueno, pues si voy a vender una empresa, intentaré presentarla de la mejor manera posible, ampliar el capital, que en el fondo es vender una parte de una empresa. Cuando hay cambios en la dirección de la empresa, lo que hablábamos antes de ponerle trabas al que viene o tal, cuando vamos a renegociar una financiación importante, estamos negociando un préstamo muy considerable, pues ese es un momento típico de usar la contabilidad creativa para intentar dar la mejor imagen posible. Son momentos típicos en los que la contabilidad creativa encuentra sus mayores campos de actuación o sus momentos estelares. Bien, ¿por qué hay contabilidad creativa? Pues porque hay alternativas. En el Plan General de Contabilidad, pues podemos hablar de alternativas pues en el cálculo de las amortizaciones, cuando calculamos la vida útil, cuando hacemos estimaciones de provisiones, cuando se calcula el deterioro de un activo y en particular y en especial cuando se produce
la adquisición de una empresa con un importante fondo de comercio. El deterioro de ese fondo de comercio pues sería una estimación que admite bastante margen de maniobra. Pensar ahora, por ejemplo, recientemente ha habido una empresa, Facebook, que ha comprado WhatsApp y ha pagado por WhatsApp, pues no sé, cifras, no recuerdo si son 15.000 millones de dólares o 20.000 millones, unas cifras de esas que marean, ¿no? Bueno, pues lo que ha pagado Facebook por WhatsApp, la mayor parte del precio que paga, ya sea con dinero o con acciones, es fondo de comercio. Facebook es una empresa que se habrá montado un garaje, que tendrá 4 ordenadores, 4 tal, pero activos y pasivos tangibles, pocos. Ahí lo que realmente vale es el nombre, la clientela, la idea de negocio, etcétera. El precio que ha pagado Facebook es en gran medida fondo de comercio. El deterioro, el posible deterioro de ese fondo de comercio que habrá que calcular en los próximos años está sujeto a unos cálculos bastante, donde cabe bastantes estimaciones, ¿no? La valoración de existencias, de aplicar un método u otro, un FIFO, un precio medio, etcétera, pues se llega a valores distintos. El tratamiento de los gastos de I+D. En las normas internacionales son gastos del ejercicio, pero la normativa española en determinadas situaciones permite su activación y su reparto como gasto de varios años, pues de seguir un sistema u otro. La actualización de los flujos a cobrar o a pagar, cuando se actualizan créditos o deudas, el tipo de interés a utilizar, pues nos llevará a valores que pueden ser muy diferentes. Donde mayor campo de actuación entiendo que cabe dentro del Plan General de Contabilidad es en el tema de los instrumentos financieros. La valoración de activos o pasivos financieros, que sean de una cartera o sean de otra, los cambios que se pueden hacer de una cartera a otra, que no son muchos, pero algunos hay, pues eso determina unos criterios distintos. Esta cartera se valora a coste amortizado, está a precio de adquisición, está a valor razonable con cambios en resultados, está a valor razonable con cambios en patrimonio. Bueno, pues de usar una u otra, pues se llegan a resultados distintos, ¿eh? Las amortizaciones que ponía antes, pues ¿cuál es la vida útil de esta central nuclear? Si a mí me dan una prórroga cuando ya se acaba el plazo inicial, pues hay que recalcular ahí unas amortizaciones, pues y he puesto un activo con una vida muy larga, pero un camión, ¿cuánto dura? ¿5 años? ¿8? ¿7? Pues dependiendo la estimación del valor residual. ¿Hay valor residual? No lo hay. Son estimaciones. El tema de las provisiones. El tema de las provisiones, una provisión es un pasivo que se basa en estimaciones. Una empresa pública española como es Enresa, en el año 2009, estuve dando un curso, en esta empresa tenía un balance que es este que tenéis ahora mismo ahí. Fijaros, de la financiación el patrimonio neto representa una cifra absolutamente ridícula, no llega ni, bueno, ni al 1%, ni al, vamos, el 0,2% aprox, ¿no? Casi todo el pasivo son provisiones. Las provisiones representan un porcentaje enorme del pasivo. Ese pasivo es una estimación de los gastos que voy a tener por mantener los residuos nucleares durante los años que esos residuos hay que conservarlos por ley, etcétera, etcétera. Claro, esta estimaciones a 50, 100 o más años, pues se basan en unos cálculos que, bueno, pues este balance es real. Bueno, es un balance que estará hecho con unos criterios y que estará bien hecho y auditado, sin duda, pero esos criterios se podrían variar y llegaríamos a un resultado muy diferente, ¿eh? El cálculo del deterioro, que ya hablábamos, la actualización, los tipos de interés, la valoración de existencias, gastos de I+D, que ya hemos comentado, pues, son claros ejemplos de alternativas contables que da nuestro Plan General de Contabilidad Español. Los instrumentos financieros ya he dicho que son el caso más claro de contabilidad creativa, más opciones se permiten en la normativa española. Y luego, fuera de lo que es el Plan General de Contabilidad, un campo de actuación enorme para la contabilidad creativa son las normas de formulación de cuentas consolidadas. De utilizar un método de consolidación, integración global a integración proporcional,
o el procedimiento de puesta en equivalencia, pues se llega a resultados absolutamente diferentes. Entonces, la consolidación me permite usar las normas para hacer distintas soluciones que conducen a resultados muy, muy distintos. Las operaciones fuera de balance en sociedades exentas de consolidar, pues eso es una puerta abierta a hacer contabilidad creativa y más cosas. Le podríamos preguntar a Pescanova, perdonad que insista mucho en empresas gallegas, pero es que uno es gallego, y en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues tiro mucho para mi tierra. Entonces, Pescanova pues tenía empresas que no consolidaban, son empresas que tenía fuera del perímetro de la consolidación, que asumían unas deudas enormes. Como no las consolidaba, la deuda que declaraba Pescanova no tenía nada que ver con la deuda que realmente tenía una vez que se revisaron las cuentas y afloraron todos esos pasivos ocultos, que eso no es contabilidad creativa. Evidentemente, eso es otra cosa, tiene un nombre que está en la mente de todos, pero bueno, ahora hace falta que el juez le ponga el nombre y, a ser posible, pues algo más, ¿no? Alguno. Bien, las normas internacionales de contabilidad, pues son un campo de actuación para la contabilidad creativa, pues todavía, si queréis, más amplio que las normas españolas. Las normas españolas en general son normas bueno, aquí pregunta una persona que una empresa puede tener un grado de creatividad y la AEAT, bueno, la contabilidad es una cosa y la fiscalidad es otra. En España la normativa contable y la normativa fiscal se han hecho converger de una forma enorme y actualmente pues contabilidad y fiscalidad discurren casi por los mismos derroteros. Ahora bien, cuando la norma contable y la norma fiscal no coincidan, bueno, pues para eso están los ajustes extracontables. Y entonces, bueno, pues si una empresa tiene unos criterios en contabilidad que no coinciden con los que establece Hacienda, que no son muchos, si una contabilidad está llevada correctamente, lo normal es que en la inmensa mayoría de los criterios contables son válidos a efectos fiscales. Pero bueno, la fiscalidad es otro mundo y puede haber alguna discrepancia, que la normativa fiscal no admita alguna norma contable, porque bueno, la fiscalidad tiene unos efectos recaudatorios y si para recaudar más tenemos que cambiar una norma, pues se cambia. Ahí no se trata de mostrar imagen fiel ni nada, ni de proteger a acreedores, ¿no? Ahí la finalidad es recaudar y si para recaudar pues tengo que hacer lo que sea, pues se hace. Son cosas distintas. Bien, por fin he visto una pregunta en el chat, que va con un cierto retraso en el portátil que tengo aquí a mi lado, pero bueno, si veo alguna más y la podemos responder sobre la marcha, pues fantástico. Si no, pues al final Sara me pasará las preguntas que ya haya visto que son más interesantes y las respondemos. Bien, volviendo al tema de las normas internacionales, que están ahí con esa sopa de letras, NIC, NIF, IAS y FRS, pues son más abiertas que la normativa española. La normativa española suele dar una opción, en algún caso abre más de una alternativa, en cambio las normas internacionales son más abiertas, dan distintas alternativas, con lo cual pues abre más el campo a la contabilidad creativa. Alguien me pregunta por aquí qué responsabilidad tiene el director financiero. Pues eso no es un tema contable, es un tema legal, eso pregúntale a un abogado, yo no soy abogado. En principio la responsabilidad es de los administradores. Un director financiero es un empleado que hace lo que le mandan. Él dará su opinión, pero los que firman las cuentas son los administradores. Un empleado, en principio, no debería tener mucha responsabilidad. Si en algunos casos la contabilidad creativa, la contabilidad no son, sí, son compatibles, como no son compatibles. La contabilidad tiene unas normas y, bueno, pues si la normativa fiscal dice que un gasto contable no es deducible, pues no es deducible, pero
no es que no sean compatibles. Si una norma fiscal dice que las facturas de restaurantes no son deducibles, pues bueno, pues no son deducibles, es un gasto contable y cuando hay que tributar, pues habrá que sumar las facturas de restaurantes al beneficio para hallarla más imponible, ¿no? Que la normativa fiscal diga que las facturas de restaurantes no son deducibles, pues nos podrá gustar más o menos, no digo que lo diga, no sé si la norma fiscal dice eso. Si la norma fiscal la hiciera yo, desde luego que sería así, cada uno que se pague sus comidas. Pero bueno, son cosas distintas, pero compatibles son. Bien, la característica además que tienen las normas fiscales, las normas internacionales de contabilidad, es que son normas privadas y por lo tanto, esas normas son mucho más flexibles. Las normas que emite el Instituto de Contabilidad en España, otro organismo similar en otro país, los poderes públicos ya sabemos que son más lentos. En cambio, el IASB, que es el organismo que dicta las normas internacionales, que está en Londres, es un organismo privado y por lo tanto es mucho más ágil. ¿Qué ocurre? Que las normas internacionales de contabilidad que fueron adoptadas por la Unión Europea a partir del año 2005 para los grupos y sociedades cotizadas que emiten títulos cotizados en un mercado de la Unión Europea, estas normas son normas muy cambiantes. ¿Por qué? Pues porque es un organismo privado muy flexible, muy ágil y las normas cambian constantemente. Pues claro, eso a efectos de contabilidad creativa, pues esos cambios pues, pueden tener muchísima incidencia. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de contabilidad creativa. Vamos a ver, la empresa F es propietaria del 55% de unas acciones de la empresa ETR cuyo coste asciende a 1.100 unidades. Bueno, pues si F tiene el 55% de esta otra empresa, tiene la mayoría de los derechos de voto, tiene el control de esa empresa y de acuerdo con lo que la contabilidad creativa fomenta la corrupción, no. Lo que fomenta la corrupción es la existencia de chorizos y sinvergüenzas. La contabilidad no fomenta nada. La contabilidad... reglas de juego. Ya, las reglas de juego existen. La contabilidad creativa no fomenta nada. La corrupción la fomenta la existencia de gentuza, de la que estamos bastante servidos. Bien, todo esto es mi opinión nada más. Yo hablo por mí y esto es mi opinión nada más. Y nada menos. El no realizar la reclasificación de fin de año de deuda largo que va de pasar. No, eso no es contabilidad creativa, eso es hacer las cosas mal. Si tengo una deuda que vence antes de un año, pues la tengo que reclasificar y si no la reclasifico, ¿no? ¿Eso lo permite la normativa? No, pues si no lo permite la normativa, no reclasificar un crédito del largo al corto, si vence antes de un año, eso es falsear las cuentas. Dice, bueno, es una deuda, sí, pero no es lo mismo una deuda larga que una deuda corto, a efectos de análisis, de calcular el fondo de maniobra, de medir el ratio de endeudamiento, de no sé qué. No, eso no es contabilidad creativa. Bien, volviendo al ejemplo este, y no contestaré más dudas hasta acabar el ejemplo para no perderme, la empresa F consolidaría la ETR en sus cuentas consolidadas por el método de integración global, con lo cual se traería todos los activos y pasivos de la ETR. Si F vende un 11% de esas acciones a un fondo de inversión, a un precio el que sea, 630 he puesto ahí por poner algo, del 55% bajaría a tener un 44%. Entonces, bueno, he dicho que no iba a contestar en la pregunta, pero hay alguien que dice aquí, la contabilidad es una ciencia exacta. La contabilidad no es una ciencia, en mi opinión, mucho menos exacta, y expresa exactamente, no, y expresa con unas condicionantes lo que el contable hace.
pero ni es una ciencia ni es exacta. Y tiene alternativas, claro. Pero ¿qué ramas del derecho no tienen alternativas? Todas, absolutamente todas. Esto no tengo ni idea. Si contabilidad que hay diferentes normas para un mismo criterio, esta tiende a su fin con los sistemas automatizados. No, el sistema automatizado, pues se ha automatizado los apuntes, pero habrá que definirlos, ¿no? No estoy de acuerdo, en absoluto. Bien, decía que me iba a responder, pero es que no me aguanto. A ver, F ha vendido un 11%, con lo cual ahora tiene un 44%. Ya no tengo el control. Pues como no tengo el control, ahora yo he vendido por 630, algo que me había costado 220, tengo una plusvalía de 410 y ya solo tengo el 44% de las acciones de la ETR. Con lo cual ya no integro por integración global y de acuerdo con la normativa legal tengo que hacer la consolidación por el procedimiento de puesta en equivalencia. Es lo que dice la norma. Por lo tanto, ya no me voy a traer todos los activos y pasivos de la ETR al balance de F. Bien, pues vendiendo un 11% cambia el criterio, pero dentro de la legalidad. Esto es contabilidad creativa, obviamente. Ese 44% ahora lo valoro en 2.520, hago una simple regla de 3 y digo, si el 11% lo vendí por 630, el 44% vale X 2.520 y estas acciones con el procedimiento de puesta en equivalencia se revalorizarán hasta 2.520, con lo cual revalorizo esas acciones, aumento mi riqueza, aumenta el patrimonio neto al revalorizar ese activo, hay un beneficio de 1.640 y al cambiar del 55 al 44%, esto cambia una barbaridad. Ni traigo los activos ni los pasivos de la filial, que ya no es filial porque ya no tengo la mayoría, es una empresa en la que tengo una influencia significativa, pero no tengo el control. Bueno, esta operación es conocida por todo el mundo en el sector, es lo que hizo una empresa española, el Grupo Ferrovial, con la ETR, que es una autopista que tienen en Canadá, en Toronto, y que es un negocio que funciona muy bien, y no querían consolidarlo por integración global, porque se traían una deuda enorme y ahora ya no me la tengo que traer, pero dentro de la ley, absolutamente legal. ¿Qué ha conseguido con esto Ferrovial? Pues no traerme una deuda enorme, bajar mis ratios de endeudamiento y presentar una imagen mucho mejor y adelgazar el Grupo Ferrovial, que hace 3 años tenía un activo de 40 y tantos mil millones de euros y que ahora debe estar en la mitad, porque esta misma operación o muy similar se ha hecho después con algún otro grupo, con alguna otra filial que tenía, como es el Grupo BAA en Reino Unido, de gestión aeroportuaria. Bueno, esto es absolutamente legal. Esto no es sencillo de hacer, habrá que hacer informes, muchos abogados, muchos contratos, muchas historias, pero dentro de la ley. Entonces, hay muchas veces que hay activos que están valorados al precio de adquisición de hace años y hay unas plusvalías latentes que no puedo reflejar con la normativa española. Pero bajando la participación y cambiando el procedimiento, al pasar a puesta en equivalencia, puedo revalorizar. Consigo revalorizar activos, generar caja, generar más patrimonio neto y menos deuda. Bueno, pues con una operación absolutamente legal, que quede esto muy clarito. El momento de la venta lo elijo yo, con lo cual, ¿cuándo afloro esto? Cuando a mí me conviene. Yo tengo un edificio que compré hace 27 años y que hoy vale mucho más de lo que me costó. Hasta que yo no lo venda no voy a generar el beneficio. Lo venderé el año que me interese, ¿no? No el que le interese a mi vecino o que le interese a don Cristóbal. No, lo venderé cuando me interese a mí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en ese momento generaré la plusvalía. ¿Vale? Bueno, esto es un comentario, ha sido muy habitual, vender activos y tal, y esto... Sotero, sí. Disculpa que te interrumpa. No, Como finalmente vamos a responder preguntas según vas avanzando en tu conferencia, ¿qué te parece si para que se enteren todos los asistentes lees las preguntas y respondes? Vale, perfecto. Así nos enteramos todos de la explicación. Muchas gracias. Vale, gracias a ti, Sara.
Eh, Bien, os decía que esto en los últimos años en España ha sido muy habitual, la venta de activos, activos no estratégicos, empresas que han vendido parte de sus activos o activos que no eran imprescindibles para su negocio, para adelgazar el tamaño de la empresa, sobre todo para adelgazar la deuda, que ha sido el caballo y es el caballo de batalla en estos últimos años de mucha gente, de muchas empresas y de muchas entidades públicas. Incluso hay veces que se generan plusvalías y beneficios contables sin vender acciones. Hay un sistema que, bueno, es un tecnicismo que llevaría demasiado tiempo explicar, no es el momento. En las compras por etapas, pues se puede revalorizar activos, acciones adquiridas anteriormente, cuando el precio de la nueva compra es superior y sin necesidad de comprar las acciones antiguas hoy, sino que se compraban hace un cierto tiempo, se permite revalorizar activos en base a un precio más actual. Bueno, pues a veces generan beneficios por compras de hace un año, 2 o 3. Bueno, pues si la norma lo permite, pues si me interesa, pues lo haré. Otro ejemplo. MM es una empresa de transporte, no voy a decir que es Metro de Madrid. ¡Ay, se me ha escapado! Metro de Madrid amortiza su material móvil en 17 años. Esto es de hace unos años, año 2008. Pone en funcionamiento un determinado número de trenes para dar servicio a nuevas líneas. Bueno, tampoco he revelado ningún secreto, ¿eh? La memoria de Metro de Madrid es pública, está en su web, está en el registro mercantil, o sea que no estoy revelando aquí nada que no podáis conocer por otros procedimientos. Bien, compra una serie de trenes. Bueno, lo de comprar es mucho decir. Pone en funcionamiento unos trenes para dar servicio a este metro tan maravilloso que tenemos en Madrid, y para financiar estos trenes se firman una serie de contratos de arrendamiento por 17 años. ¿Esto es un arrendamiento operativo o financiero? Aquí está el problema. Si es operativo se contabiliza de una forma, si es financiero de otra. Bueno, pues yo digo, vamos a ver. Según el plan, si no hay dudas de que se va a ejercitar la opción de compra, si el plazo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida, las especiales características hacen que su utilidad quede restringida. Hombre, parece que todo esto se cumple, ¿no? Son trenes que duran 17 años, se alquilan durante 17 años. Se hacen a medida para las estaciones y el ancho de vía y el alto y el no sé qué del Metro de Madrid, que es uno de los mejores del mundo, por cierto. Entonces, hombre, yo creo que esto es un arrendamiento financiero, ¿no? Bueno, pues no. Metro de Madrid lo contabiliza como operativo y buscan argumentos. Dicen que no se transfieren los riesgos, los beneficios, y además tengo un informe de unos expertos con un nombre en inglés, nunca me acuerdo si es Baker y Clifford and Mackenzie o no sé qué, o una de estas, ¿no? Le contrato unos expertos que me hacen un informe, que me cobran un dineral importante, pero ese informe dice que el arrendamiento es operativo por esto y por esto, porque no se transfieren los riesgos, y lo contabilizo como arrendamiento operativo. Tengo un argumento, es un informe de un experto mundialmente reconocido, pues que no recuerdo si es Arthur Andersen, no, Arthur Andersen murió, pues uno de estos. Entonces, yo tengo argumentos para contabilizarlo como arrendamiento operativo y no financiero. ¿Eso qué me supone? Que los trenes no van a mi activo y los compromisos con la empresa que me vende los trenes no van al pasivo, con lo cual tengo menos deuda. Eso sí, no engaño a nadie. En la memoria indico que hay unos compromisos de 6.000 y pico millones de euros en los próximos años como consecuencia de estos contratos. Esto es contabilidad creativa. O estamos, no sé si estamos al límite, pero yo como administrador de Metro de Madrid, pues lo tengo claro, yo he hecho algo absolutamente legal, totalmente, pero doy toda la información, no miento,
pero yo creo que aquí hemos forzado, ¿hemos traspasado la raya roja o no? Yo no lo tengo muy claro. Para eso están los jueces. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta? Que el nivel de endeudamiento es mucho menor. Una empresa pública, etcétera, pues a lo mejor el déficit de la comunidad o tal, pues a lo mejor con esto es otro, ¿no? No sé, digo yo que será por eso. No tengo muy claro si es contabilidad creativa o es otra cosa, la verdad, no lo sé. Otro ejemplo, este sí lo tengo claro. Una multinacional, esta no puedo decir el nombre porque esto clarísimamente Dakota es un nombre ficticio, que tiene sede en Irlanda y negocia en muchos países, hace muchas compras en China, la fábrica del mundo, y entonces hay una empresa china que se llama Tang Un Tao y le compra mercancías por 1000 a través de todas sus filiales, le compran a esta empresa china. Bien, como le compro mucho, me hace un descuento de un 5%, un rappel por volumen. Pero le digo al chino, el rappel no me lo apliques a todas las filiales. El rappel, el descuento me lo haces en las compras de la filial que tengo en la isla de no sé qué, de la Polinesia o de las Antillas, no sé qué, porque me interesa que el descuento me lo hagas ahí. Aplícame el rappel a donde tengo menos tributación y ¿qué hago? Pues llevarme beneficios a donde me interesa. Yo esto tengo claro que esto no es contabilidad creativa. Creo que esto es otra cosa. Esto es un fraude fiscal difícil de detectar, ¿no? Porque claro, en ese paraíso fiscal, pues vaya usted a saber. ¿Le va a dar información al fisco español, americano o francés? Pues seguramente no. Con lo cual, bueno, pues consigo llevarme los beneficios a donde me conviene. Pues yo creo que esto ya no es contabilidad creativa, pues es una forma de evadir impuestos como otra cualquiera. Bien, otro ejemplo. El balance de ISICOR es el siguiente. Esto está claramente inspirado en algo que todos conocéis seguramente, si leéis la prensa con regularidad. Esto tiene que ver con el Corte Inglés. El Corte Inglés, ha habido hubo unos socios que hace unos años quisieron irse de la empresa, que no cotiza en bolsa, y tenían un porcentaje, no sé, un 5% o una cosa así, y entonces los estatutos de la empresa dice que cuando un socio se quiere separar, pues hay que darle lo que le corresponde de la empresa según el valor contable, según el balance del Corte Inglés. Entonces, bueno, pues este es un balance absolutamente ficticio. El patrimonio de esta empresa son 60, activo 180, pasivo 120 y bueno, pues el valor del patrimonio es 60, pues el 5% de 60 serían 3. Si estos socios se quieren separar, ejercen su derecho de separación, los estatutos dicen que hay que pagarle 3. Y estos socios dicen que no están de acuerdo, que este balance no tiene nada que ver con la realidad, porque aquí hay activos, fundamentalmente inmuebles, que valen mucho más, yo he puesto que 220 en vez de 100, y que claro, que ellos no quieren el 5% del valor contable, que aquí hay una plusvalía oculta, una plusvalía tácita, como consecuencia de que estos inmuebles valen más, pues esos inmuebles pues valen más, pues oiga, mis acciones deberían valer más, ¿no? En las 120 de plusvalía, la diferencia entre 220 y 100, pues si a mí me paga usted el 5% del valor contable, me está privando de esa plusvalía. Entonces estos señores dijeron, oiga, mire, yo quiero el 5% también de las 120 de plusvalía que hay ahí, yo quiero 9. Y entonces, bueno, pues los estatutos dicen una cosa, ellos piensan otra, esto acabó en los tribunales, un tribunal dijo una cosa, otro tribunal dijo otra, al final, pues dices, ¿quién tiene razón? Pues, no lo sé. Bueno, yo en este caso sí creo que es lógico que se les pague el 5% también de la plusvalía. Me parece que privar a un socio de una plusvalía por el simple hecho de que no está reflejada en la contabilidad de la empresa, oiga, pero la plusvalía existe, ese inmueble vale más. De hecho, las normas internacionales en algún caso me permiten revalorizar los inmuebles. Si yo me hubiera acogido a normas internacionales, esa plusvalía estaría recogida y no me privarían de ella, porque la norma es... Bueno, pero esa es mi idea. La realidad, ¿cuál es? Que un informe
claro, las partes contrataron a expertos. El experto que contrataron estos socios que se querían separar decía que la plusvalía había que reconocérsela. El experto que contrató el Corte Inglés dijo que no. Hombre, no sé, cada experto barrió para su cliente. Yo hubiera hecho lo mismo, evidentemente. El que me paga, me paga. Por eso, pues al final acabaron los tribunales y, bueno, pues un tribunal dijo una cosa, otro, y al final creo que acabaron negociando, que casi siempre es la mejor opción. Otro ejemplo. La sociedad Superman consigue captar en el mercado fondos por 500 unidades, emitiendo pagarés al 10% de interés. Y como garantía ofrece la kriptonita que tiene y tal. Bien, en su balance entra dinero y una deuda. No hay mayor historia, ¿no? Pero ahora esta empresa, que ha captado en el mercado financiero 500 millones de euros, decide que este dinero se lo va a prestar a una filial suya que se llama Trampisa. Trampisa está en quiebra. Tiene activo 100, pasivo 110, patrimonio neto negativo. Está en quiebra. De acuerdo con la legislación española, habría que disolverla, pero la matriz le concede a Trampisa un préstamo de 200, de las 500 que ha conseguido aquí, le presta a su filial 200 y como es mi hija, mi filial, se lo presto al 2% de interés. ¿Vale? Yo me financio en el mercado al 10 y se lo presto a mi filial al 2. A mi filial le tengo que dar 200, pero como la norma contable dice que entre operaciones del grupo hay que valorar esto a valor razonable, dice yo te presto al 2%, pero la deuda se valora al valor actual de esta deuda. Y el valor actual de esta deuda, que al valor al cual podría obtener la financiación mi filial, pues a lo mejor mi filial, que está en quiebra, no conseguiría dinero en el mercado más que al 20% y aún así no está muy claro. Al actualizar los flujos a un tipo de interés mucho más alto, el valor actual sale menos de 200, con lo cual el valor razonable de esta deuda al 20% de interés son 140. Con lo cual la filial recibe 200, pone como deuda 140 y las otras 60 las lleva al patrimonio neto. En el activo entran 200, en el patrimonio aumenta 60 y la deuda aumenta en 40. Esta empresa ya tiene patrimonio positivo, ya no está en quiebra. Obviamente, si Superman y Trampisa, que es su filial, consolidan, todo esto se evapora. Ese activo y ese pasivo desaparecen y ese mayor patrimonio tal también. Ahora, si Superman y Trampisa no consolidan porque eluden la consolidación a través de la forma que sea, pues se buscan la vida para no consolidar, pues si veo de forma individual las cuentas de Trampisa, pues esta es una empresa con un patrimonio tal, pues oye, tiene un patrimonio positivo, pues oye, vamos a hacer negocios con estos señores. Sí, bueno, yo creo que aquí ya no es contabilidad creativa tampoco, pero bueno, es una fórmula como otra cualquiera, ¿eh? Y a Superman le podéis cambiar el nombre y poner el que más os guste. Bueno, pues hemos visto algunos ejemplos y yo al final, pues lo que es contabilidad creativa o no creativa, en los casos concretos, pues es complicado. Es complicado dónde está la línea roja que separa la legalidad de la ilegalidad. Pero eso pasa en las normas fiscales, en el derecho civil, en el derecho penal, en todo. ¿Por qué la contabilidad va a ser distinta? ¿Por qué la contabilidad va a ser una cosa exacta? El derecho contable, pues las cosas no son blancas o negras, hay una gran gama de grises. Por lo tanto, pues bueno, pues habrá que evaluarlo y para eso están los expertos contables, los auditores, los jueces en última instancia, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, conclusiones. La contabilidad creativa es legal y yo creo que habría que quitarle el apellido de creativa. La contabilidad es contabilidad.
Me preguntan si puedo volver a explicar cómo esos 60 van al patrimonio neto de Trampisa. Vamos a ver, muy sencillo. Le presta 200 y en el activo de Trampisa entran dinero por 200. Pero la norma 21 del Plan General de Contabilidad, las normas de registro y valoración de la segunda parte del plan, la norma 21, dice que entre empresas del mismo grupo las operaciones deben hacerse a valor razonable. Entonces, el valor razonable de esa deuda son 140. Es un ejemplo, es una cifra. ¿Por qué sale menos de 200? Porque el valor actual de algo que yo tengo que pagar en el futuro, si yo lo actualizo al tipo de interés del 2%, serían 200. Pero si yo actualizo la deuda al tipo de interés de mercado, dice, el valor razonable sería el valor de mercado. Si Trampisa pidiera este préstamo al 20% en el mercado, tendría que pagar mucho más. Al actualizar las cuotas a un tipo de interés más alto que el que le da la matriz a la filial, el valor actual de la deuda actualizada al 20% me va a dar menos de 200. Entonces, esa diferencia entre el valor actual al tipo de interés de mercado y el dinero recibido, pues el valor actual me da 140 y digo, bueno, pues al pasivo llevo 140, que es el valor razonable del préstamo. Es el valor actual de los compromisos de pago que yo he adquirido. Eso sí, actualizados al 20%. Tema de cálculo financiero. Entonces, las cifras las he puesto a ojo, no me he querido meter a hacer cálculos financieros. Pero esa es la idea. Entonces, como el valor razonable de la deuda son 140, recibo 200, la diferencia entre 200 que recibo y 140, que es el valor actualizado, esos son las 60 que van al patrimonio neto. ¿Vale? Repito, que si ahora consolidáramos las dos empresas, todo esto se evapora, desaparece, porque en la consolidación lo que conseguimos es eliminar todo ese tipo de operaciones internas y como si fuera solo una empresa. Bien, decía que el término contabilidad creativa a mí no me gusta. Lo de creativa hay que quitarlo. La contabilidad es simplemente contabilidad. ¿Legal o no legal? Pues si estamos dentro de la ley, la contabilidad es legal. Si me paso de la raya, pues ya no es contabilidad, ya es ilegalidad, fraude, engaño, manipulación, llamarle como queráis. Ahora, ¿qué es legal y qué no es legal? Pues, y si cometo una ilegalidad y no me pillan, bueno, pues yo a veces por las autopistas voy a un poco más de 120. Si no me pillan, no pasa nada. Pues si me pillan, pues me ponen una multa de 100 pavos, si lo pago antes no sé cuánto, son 50. Entonces, pues bueno, pues sí, pero sé que cometo una irregularidad. Si me pillan, pues me sancionan. Mientras no me pillen, pues aquí igual. Si cometes una ilegalidad y no te pillan, pues no pasa nada. Entonces, la línea roja es difícil de establecer, pero eso ocurre en cualquier ámbito del mundo del derecho o de otros ámbitos. Es difícil discernir hasta aquí sí, hasta aquí no. Bueno, que el ejemplo que os ponía antes del Corte Inglés, un tribunal dijo una cosa y otro tribunal dijo otra. O sea, los tribunales a veces emiten sentencias contradictorias. Y en primera instancia gana uno, recurre y gana el otro. A veces, para eso están los tribunales superiores, ¿no? Para eso tenemos una serie de tribunales que pueden fallar de una forma o de otra. En definitiva, pues estamos hablando de derecho. La contabilidad, aunque tiene un contenido económico muy importante, está dentro del mundo del derecho mercantil. Se puede hablar sin ningún género de dudas de un derecho contable. Yo me considero contable, pero de la parte económica. La parte jurídica, pues que tiene mucha relación, pues no soy un experto en derecho mercantil, por lo tanto, no me atrevo a decir muchas veces, hombre, cuando una cosa es muy obvia, sí, esto es ilegal, pues sí, pero la línea roja es muy, muy fina, muy fina. La delgada línea roja
pues es dificilísima de establecer. Y entonces, pues aquí hay una cuestión también muy importante, que es el principio de importancia relativa. Los contables lo usamos siempre que nos interesa, cuando decimos, esto es de poca importancia y no aplico la norma. Pero es que lo dice la propia normativa. Las leyes españolas dicen que cuando de la no aplicación de una norma contable no se deriven consecuencias graves ni sean importantes, pues bueno, pues que se puede prescindir de esa norma. Esa norma no se aplica. El principio de importancia relativa, oye, esto es de poca importancia. Por lo tanto, oiga, mire, esto es un inmovilizado. Esta grapadora es un activo fijo que dura 5 años, pero mire, yo la llevo como gasto de este año porque me complica la vida hacer un cuadro de amortización de una grapadora que me ha costado 27 euros. Por lo tanto, la llevo como gasto por principio de importancia relativa, ¿vale? Entonces, el problema es hasta dónde llega la importancia relativa. Claro, 1.000 euros es poco, es mucho. Pues en una empresa grande posiblemente sea irrelevante, pero en una empresa pequeña, pues oye, 1.000 euros son 1.000 euros. En definitiva, la clave de todo esto es entender la contabilidad. Lo importante es conocer a fondo la normativa contable para poder aplicar lo que en cada momento más me conviene. Esa es la clave, estudiar contabilidad. La contabilidad que yo no llamaría creativa, le llamo así porque, bueno, pues es la costumbre y se habla mucho de ello, pero yo creo que hay que hablar de contabilidad en mayúsculas, sin más. Y lo que hay que hacer es estudiar la contabilidad. Ahora van a aprobar un nuevo plan contable, no sabemos si en el 2015, 16, 17, no sé, pero cuando se apruebe el nuevo plan contable, que ese es el borrador, que tenéis en pantalla ahora mismo, ese borrador luego será desarrollado por normas y convergencia que multiplicará por 3 o 4 veces el volumen de ese tocho, ¿no? Pues hay que estudiárselo, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, esto evidentemente es broma. O por lo menos, eso espero, porque si me tengo que estudiar eso ya va a ser un poco complicado. Por lo tanto, mi consejo y el resumen, que hay que estudiar, y para estudiar contabilidad, que se representa a través de una balanza, es el símbolo de los contables, pues lo que tenéis que hacer es estudiar contabilidad. ¿Y dónde vais a estudiar contabilidad, chicos? Pues en el mejor sitio posible. Pues en la UDIMA o en el CEF, que tanto monta tanto. Lo que hay que hacer es estudiar, conocer las normas, estar al día y luego usarlas como más me convenga. Entonces, pues eso es mi resumen. Ahora, para terminar, y antes de que me planteéis las preguntas que consideréis oportunas, pues a mí me gusta terminar mis charlas con música. Y entonces, pues os vamos a poner una canción que tiene un título, pues que a mí me parecía que encajaba bien. El estilo de música no es el que más me gusta a mí, a lo mejor a alguno de vosotros sí, pero el título de la canción es Como los trileros y es una canción pues que a lo mejor está bien, ¿no? Porque eso de los trileros puede encajar, ¿no? De mover las fichas de un lado para otro que no sabes dónde está, pues. Pero bueno, los trileros hacen trampas, ¿eh? Nosotros tenemos que usar la contabilidad, pero sin hacer trampas. Así que os ponemos la canción que nos la va a poner ahora Sara a través de un enlace y a partir de ahí me preguntáis lo que queráis. Sara, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ponemos la música? Sí, te iba a comentar que estaba poniendo el vídeo, pero yo creo que es mejor que lo pongamos como cierre final, la música. Bueno, vale, perfecto, no ¿Sí? hay problema. Perfecto. No hay Pues problema. si os parece bien, comenzamos con el turno de preguntas. Yo ya tengo unas cuantas seleccionadas de los invitados que, bueno, parecen bastante interesantes. Voy a poner Vale. también mi cámara. ¿Y si quieres con la mía o la tengo que poner yo? Te vemos todos ya. Me Los veis todos. asistentes nos pueden confirmar, pero me Vale, parece que nos perfecto. están Pues viendo. haberme avisado para que me peine y me ponga guapo, Vale. Muy bien, pues dispara. Vamos a ver, pues la primera de ellas, Juan Pérez te pregunta que qué responsabilidad legal tiene el director financiero.
Bueno, creo que por el medio he hablado de esto. En principio, el director financiero es un empleado. Él no firma las cuentas. La responsabilidad de lo que se firma, quien firma las cuentas anuales son los administradores. En principio, la responsabilidad es de ellos. El director financiero es un mandado, hace lo que le mandan. Él dará su informe y, en principio, yo creo que poca o ninguna, salvo que además de director financiero tuviera algún cargo en el Consejo de Administración. Pero tampoco me atrevo mucho, yo no soy experto en leyes y mucho menos en temas de responsabilidad mercantil o penal. ¿eh? Pero en principio yo creo que escasa o nula, es un mandado. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Miguel Ángel Macías te pregunta, ¿en base a qué cifras del balance podemos calcular un ratio de importancia relativa? ¿Hay alguna cifra mínima? No, ninguna. La importancia relativa se establece como un principio contable, pero en ningún momento se cuantifica. Eso depende del criterio de los administradores y lo tendrán que decir en la memoria. Cuando no haces algo que la ley marca, pues dices, no, se ha omitido este criterio, no sé por qué, a nuestro juicio no es relevante, pero no está cuantificado. Luego estarían los auditores y el nivel, pues no hay un porcentaje, no existe. Pero bueno, hay una norma técnica de auditoría que habla de la importancia relativa y bueno, pero dar cifras es que es muy complicado. Estamos siempre ahí navegando entre nebulosas, ¿no? No es fácil. Pero te remitiría, léete la norma técnica de auditoría relativa a la importancia relativa. Lo que los auditores suelen llamar también el principio de materialidad. Muchas gracias. Me parece que ya has terminado de responder. Pasamos con la siguiente pregunta, si te parece. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Mariano Blanco nos vuelve a preguntar otra vez. Bueno, te dan los buenos días y dice, el no realizar la reclasificación de los préstamos a final de año, dejando a largo plazo en lugar de pasarlo a corto plazo, ¿se puede considerar como contabilidad creativa? En absoluto. Eso es una mala praxis. Si una deuda vence antes de un año, tiene que figurar a corto plazo. Esto altera los ratios, altera el ratio de liquidez, altera el ratio de endeudamiento a corto, altera magnitudes que pueden ser importantes para establecer pues el tipo de interés de un préstamo o la garantía de no sé qué. No, eso no está bien. Hombre, si es una cifra de muy poco importe, te puedes agarrar al principio de importancia relativa y decir, bueno, como son 227 euros en un préstamo de 50.000, pues da igual, pues sí. Pero no está bien, eso no es contabilidad creativa, eso es incumplir una norma. La reclasificación de deudas hay que hacerla. La establece en el Plan General de Contabilidad. Muy bien, muchas gracias. Voy a animar a los asistentes a que hagan sus preguntas, porque no nos están llegando demasiadas, tenemos unas cuantas en espera, pero os animo a que hagáis más preguntas. Vamos a por la siguiente. En realidad esta no es una pregunta, pero te la transmito, Sí. Sotero. Dice Sotero, de Ignatius Sevillanus, tiene ahí su nombre. Sotero, gracias por tu conferencia, que me ha parecido enriquecedora y estimulante para profundizar sobre la cuestión. Muchos saludos te manda. Yo creo que es significativa, bueno, Muchas pues gracias. resultarlo y que sí que les resulta interesante a los asistentes. Pues Bueno, muchísimas gracias. pues a ti, Sotero. Comenzamos con la siguiente. David García nos dice, de lo que hemos hablado ya previamente, como dice el dicho, la contabilidad es una ciencia exacta, que expresa exactamente lo que el contable quiere decir, ¿no? No es verdad. La contabilidad es una técnica de registro de los hechos económicos, yo no creo que sea una ciencia. Yo he contado muchas veces como anécdota en mis charlas, en mis clases, cuando empiezo un curso de básico y qué es eso de la contabilidad, que yo la primera clase de contabilidad que recibí en mi vida, hace muchos años cuando llego a la universidad, estuvimos todo el tiempo con una discusión que en realidad era la persona que impartía la clase y discutía consigo misma, porque el resto éramos unos chavalitos que no nos atrevíamos allí a preguntar nada ni a decir nada. Y toda la clase estuvo discutiendo consigo misma que si la contabilidad era una ciencia o era una técnica. Bueno, yo después de aquella hora horrible, pues llegué a una conclusión. ¿Y qué más da? Que sea una ciencia o que sea una técnica, pero llegué a otra conclusión. No es una ciencia.
Contabilidad es una técnica de registro de los hechos económicos y no es exacta, porque dos contables que han estudiado lo mismo se ponen a llevar la contabilidad de una empresa y llegan a cifras distintas, porque uno aplica el criterio FIFO y otro aplica el criterio de precio medio en la valoración de stocks. ¿Quién tiene razón? Los dos. Uno amortiza la maquinaria en 7 años y otro en 8. ¿Por qué? Pues porque han hecho una estimación distinta. Uno estima la provisión para reparaciones en no sé cuánto y otro hace otra estimación. Otro actualiza no sé qué, otro calcula el deterioro con una tasa del 4% y otro del 3,5%. En el momento que aplican criterios distintos llegan a soluciones distintas. Y los dos tienen razón. La contabilidad no es exacta. Lo que sí es exacto es la caja. Por eso, hoy en día, en el mundo empresarial, cada vez más se tiende a mirar menos el beneficio y más la caja. Los flujos de caja son reales, salvo que haya KGB, que también son reales, pero no aparecen, ¿no? Pero bueno, si no hay KGB, claro, si estamos en Rusia con la KGB, pues la cosa cambia. Pero si los flujos de caja son los que son y están registrados y no hay cosas raras, pues el dinero que entra y el dinero que sale, ese no hay manipulación que valga. Entran 18,72 o salen 537,25. Ahí no hay discusión. La caja siempre es cierta. El beneficio es una aproximación. Por lo tanto, niego la mayor. Ni es una ciencia ni es exacta. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Alejandro Martínez te pregunta ¿dónde puede encontrar el borrador del nuevo Plan General Contable del que has estado hablando anteriormente? No está publicado. No está publicado y yo creo que en el seno del ICAC es un proyecto muy verde. Era un poco casi una broma. Sí es verdad que hay comentarios de que habrá un nuevo plan, pero no está publicado. Hasta que no esté mucho más cercano, no, el ICAC no publicará nada. Ahora hay comisiones por ahí, están haciendo cosas, pero no. No es algo inminente. Desgraciadamente para algunos no es inminente. Para los que nos dedicamos a esto sería muy bueno que hubiera un nuevo plan pronto porque genera mucha actividad, mucho trabajo, las empresas, tal, nos vendría muy bien. Yo animo a que hagan un nuevo plan pronto, pero no parece que vaya a ser muy cercano, aunque estas cosas nunca se saben. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta de Prefer España y dice así: escucho diferenciar entre teneduría de libros y contabilidad. ¿Qué las diferencia? Bueno, la teneduría de libros es la llevanza de los libros, pero hoy en día eso ya no lo lleva nadie. Hoy en día nadie utiliza los libros como se entendían antiguamente, el libro diario, el libro mayor, a mano y tal. Hoy en día los registros contables son registros informáticos y en realidad no hay teneduría de libros como tal. El registro de las operaciones se hace en un ordenador y es lo mismo. La contabilidad es, pues si quieres, la teneduría sería la llevanza de los libros, el hecho material de hacer los libros. Pero vamos, hoy en día todo el mundo lo lleva a través de un soporte informático que se legaliza a posteriori, se manda por soporte telemático. Ya a partir del año que viene las cuentas a los registros mercantiles ya no se van a poder llevar en papel. Creo que este año va a ser el último. Y entonces, pues la llevanza de libros, no hay libros, es un programa informático. Muy bien, muchas gracias. Pues le damos a seleccionar a la siguiente pregunta de Alfonso de Lorenzo y dice así, te da los buenos días y dice, en el caso de Superman, por cierto, muy bueno lo de Superman, casi seguro que son empresas vinculadas y operaciones vinculadas. Como mínimo tendría que aplicar unos intereses al tipo de legal del dinero, no al tipo que ellos les da la gana, ¿no? Bueno, en principio sí, por normativa fiscal, a efectos fiscales tendría que aplicar el tipo de interés de mercado. Pero bueno, el tipo de interés de mercado, pues hay muchos mercados. Los tipos de interés son muy variables, por lo tanto, bueno, era un ejemplo nada más. Pero bueno, los tipos de interés legales, pues no sé en cuánto están ahora, si te digo la verdad, no lo sé. Pero sí, en principio sí. En todo caso, el préstamo, el tipo al que en el mercado podría conseguir esta empresa el dinero sería mucho más alto. Una empresa en quiebra, ¿a qué tipo de interés se puede financiar? Pues altísimo. Luego,
entre empresas del grupo, pues los tipos pueden ser otros, ¿no? El legal del dinero, por ejemplo. Sí. Pues pasamos con la siguiente pregunta. En este caso es una pregunta de Fernando Jesús Martín y nos dice así: en el ejemplo de la empresa, vamos a seleccionarla para que la puedas ver tú también en grande. En el ejemplo de la empresa con el 55% de participación que hace integración global, que pasa al 44% y lo hace por puesta en equivalencia, la contabilidad creativa está en la elección del momento en que se lleva a cabo, no en el propio cambio. ¿Eso es verdad? En el momento en el que se lleva, sí, sí, claro. La contabilidad creativa está en vender un 11%, creo que era, y bajar del 55 al 44. Eso es lo que determina el cambio en el sistema de consolidación y abandonamos la integración global para pasar a puesta en equivalencia. Efectivamente, la clave está en el momento. Lo que cuando dejamos de tener el control, eso es lo que cambia del método de integración global al procedimiento de puesta en equivalencia. Sí, sí. Esto es un caso real, ¿eh? Si os metéis en las cuentas de Ferrovial, en la memoria de Ferrovial de hace un par de años, una cosa así, está explicado. O sea que no estoy revelando nada que no sea Vox Populi. En la prensa de esta operación se ha comentado muchísimas veces. Ferrovial tiene una autopista en Toronto, que es una de las joyas de la corona, que es un negocio súper rentable, pues es una concesión a 99 años, donde los peajes son dinámicos, se pueden cambiar los precios siempre que el tráfico aumente de un año a otro, y es un negocio súper rentable. Pero a Ferrovial eso le lastraba sus cuentas, generaba un endeudamiento enorme en el grupo, al tener que traerse al consolidado la enorme deuda de ese negocio de la autopista de la ETR. Y entonces, bueno, buscaron una solución, se asesoraron bien, buscaron expertos, oye, ¿qué podemos hacer aquí porque esa enorme deuda le estaba lastrando su cotización en bolsa? Y si tenéis curiosidad, mirar en la bolsa, Ferrovial en los últimos 3 años o 3 años y medio prácticamente ha duplicado su cotización en bolsa, en gran medida por el adelgazamiento de la deuda. La deuda la estaba lastrando, ahora esa deuda ya no se consolida. Sí, sí. Pero estoy de acuerdo que la clave está en el momento. Muchas gracias, Otero. Pues vamos a pasar con la siguiente pregunta. Adriana Apricop dice: buenas, Otero. ¿Quién decide sobre el límite entre la contabilidad creativa y el fraude? ¿Auditores? ¿El tribunal? ¿Solo en caso de denuncia? Pues yo creo que sí, que tendrá que ser un tribunal. Los auditores tienen que informar. Los auditores también toman decisiones. En primer lugar, los administradores son los responsables de la formulación de cuentas. Dicen, oye, le preguntarán a su director financiero, oye, ¿y esto qué se puede hacer? O les dirá, oye, mira, que sale así o sale así, puedo hacer esto otro. Dentro de las opciones legales, insisto siempre. Entonces yo, por ejemplo, yo me acojo a las normas españolas y los gastos de I+D los puedo contabilizar como gastos del ejercicio, pero como cumplen una serie de requisitos, el Plan General de Contabilidad y la resolución del ICAC sobre el inmovilizado intangible me permiten su activación para repartirlo como gasto de varios años. Si una empresa tiene unos gastos de I+D considerables, pues podrá optar. El director financiero, su obligación será ir al consejo e informar, oiga, mire, yo puedo hacer esto otro. Si hago esto, pasa esto, si hago esto otro, pasa lo de más allá. Podemos optar. ¿Es legal? Sí, contabilidad. Eso es contabilidad creativa, vale. Los administradores decidirán, oye, pues haz esto o haz lo otro. O a lo mejor el director financiero tiene autonomía para, sin preguntar, hacer lo que él quiera, ¿bien? Pero los administradores son los que firman, y lo lógico en estos casos, si es relevante, claro, es informar, es decir, primero deciden los administradores, luego los auditores tienen que emitir un informe si las cuentas muestran la imagen fiel y se han formulado siguiendo toda la normativa legal. Por lo tanto, si hay prácticas de contabilidad no legal, si no es legal tendrán que decirlo en su informe. Oiga, se ha hecho esto mal, y poner una salvedad si es relevante. Si es de poca cuantía, pues lo tendrán que decir a los administradores a través de otro informe interno que no se publica, pero si es relevante y no lo corrigen, tendrá que poner una salvedad que va al informe de auditoría que es público.
Y en última instancia, pues bueno, si los auditores han dicho que es legal, los administradores lo han firmado, pues se supone que es legal, y alguien no está de acuerdo, pues podrá ir a los tribunales. Oiga, que estos señores han falseado las cuentas, o bueno, pues por iniciativa de Hacienda o de un accionista minoritario que no esté de acuerdo, pues, pero bueno, ir a los tribunales ya sabemos que es caro, complicado y que es un proceso muchas veces excesivamente largo, ¿no? Por lo cual, pues, muy complicado. Lo ideal sería que no hubiera chorizos, pero claro, si no hubiera delincuentes no habría delitos, pero mientras haya delincuentes, pues habrá delitos. ¿Vale? Pasamos con la siguiente pregunta. Jesús Herrero te pregunta, ¿podríamos concluir que los grandes perjudicados de la contabilidad creativa son los inversores? O no. Las prácticas de contabilidad creativa a veces se hacen para pagar menos impuestos, no necesariamente para perjudicar a los inversores. Al revés, las prácticas de contabilidad creativa muchas veces se hacen para mejorar la imagen de la compañía de cara a su posible revalorización en el mercado. Con lo cual, pues un inversor, bueno, lo que tienes que estar atento y ver cuando los actuales gestores o administradores empiezan a vender, decir, oye, uy, este está vendiendo, yo voy a vender también, ¿no? A mí simplemente me gustaría saber cuándo compran y venden determinadas personas. Si determinadas personas me dijeran lo que compran o lo que venden, cuándo lo compran y cuándo lo venden, yo estoy seguro que ganaría mucho dinero en bolsa. Claro, eso no te lo van a decir. Pero no tiene por qué ser. A veces sí, está claro que cuando una sociedad infla sus resultados de cara a una posible salida a bolsa, lo que está intentando es sacarle más dinero a los señores que van a ir a esa oferta pública de venta de acciones, ¿no? Cuando Telefónica saca a bolsa Telefónica Móviles hace unos cuantos años, hubo un conocidísimo analista de bolsa que dijo en la radio públicamente que no había que ir a esa OPV, que aquello que no pintaba bien, que el precio era excesivo y que les estaban engañando y que no fueran a la OPV de venta de Telefónica Móviles. Bueno, a este analista, que es amigo mío, pues le llegaron amenazas de todo tipo. Pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad que nos estás fastidiando? Claro, había muchos intereses en colocar esos millones de euros en el mercado. Había muchos intereses por parte de Telefónica, que iba a captar dinero, por parte de los bancos colocadores, que había unas comisiones estupendas, por parte de mucha gente, había muchos intereses. Entonces, a veces sí, se inflan las cosas para que el accionista de a pie, pues sacarle más dinero por las acciones. Cuando sale Bankia a bolsa, pues Bankia iba bien, ¿no? Eso nos dijeron. Luego parece que no iba tan bien, pero para sacar la bolsa, no, esto va muy bien y las expectativas son estupendas y no sé qué, para que la gente comprara acciones de Bankia. Luego resulta que esas acciones se hundieron y fueron grandes perjudicados. Sí, hay casos que sí, pero no siempre es así. Las prácticas de contabilidad creativa pueden ser por otros motivos. Si vamos a vender la empresa en bolsa, pues el inversor minoritario pues también se beneficia, ¿no? Si yo tengo el 55%, inflo una serie de magnitudes y que hago porque quiero vender ese 55%, es posible que el comprador tenga que lanzar una OPA por el resto del capital y el accionista minoritario va a poder vender más caro, con lo cual a lo mejor sale muy beneficiado. Eso hay de todo, como en botica. ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta más, Sara? Sí, tenemos una pregunta que dice así, es de José Antonio Bravo. ¿Es posible detectar una contabilidad creativa a simple vista de cuentas anuales? No, evidentemente no. Puede detectar algo raro, pero sin una revisión a fondo, sin una auditoría, difícil. Hombre, si es algo muy burdo y muy mal hecho, pues sí, hay cosas a veces que se detectan a simple vista. A veces me he encontrado hasta balances descuadrados, que ya es el colmo, ¿no?
pero no, en principio, si no. Ahora leyendo la memoria con detalle, a lo mejor detectas alguna cosa, si te la explican, sí, pues hemos hecho esto, tal, pues en las memorias se da mucha información. Uno de los ejemplos que hemos puesto antes, que es el de Metro de Madrid, pues en la práctica, si te leías la memoria, como yo me la leí, pues dices, aquí hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Que contabilicen como arrendamiento operativo unos trenes que tienen alquilados durante 17 años, oiga, esto clarísimamente es un arrendamiento financiero que en el fondo es una compraventa disfrazada de alquiler, pero el fin último es comprar, ¿no? O sea, en la memoria a veces sí se detecta, pero así a ojo ver un balance y decir esto es creativo, pues yo creo que en principio no. Lo que hay que hacer es estudiar mucha contabilidad y leer muchas memorias. ¿Eh? Muchas gracias, Otero. Eso desde luego, lo primero de todo. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Es de Ignacio Sevillanus y nos dice así. ¿Podrías explicar brevemente lo que ha pasado con las antiguas cajas de ahorro ante las mejores y luego todas fatal? Yo no soy experto en el sector financiero, pero como lector de prensa y bueno, pues que vivo en España, pues creo que la cosa está bastante clara. Las cajas de ahorros eran una herramienta al servicio de los políticos, gestionadas por políticos, que, bueno, pues no seguían unos criterios muy rigurosos en la gestión de riesgos. Una entidad financiera es una empresa con un riesgo enorme. Un banco es una empresa que tiene un gran riesgo. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran deuda. Un banco, para poder funcionar, necesita tener mucha deuda con sus clientes, que luego con ese dinero presta a los inversores y intermedia y se lleva unas ganancias tomando dinero a un tipo de interés y prestándolo a un tipo un poco mayor, y con ese diferencial. Eso era un banco cuando yo era joven, ¿no? Luego empezaron a vender mantas y baterías de cocina y cosas de estas. Las cajas de ahorros pues era lo mismo, pero con un carácter social, daban dinero para fines sociales, la obra social, no sé cuánto, y luego actuaban como un banco prestando dinero. ¿Qué ocurre? Pues que los criterios no son tan rigurosos, no miden tanto los riesgos y se dedican a financiar proyectos en sus regiones mastodónticos, una exposición enorme al riesgo, una exposición enorme al sector inmobiliario, y empiezan a financiar promociones, suelo, construcciones, que la burbuja inmobiliaria pues resulta que hace que eso pierda valor. Esos créditos son irrecuperables, esos créditos en algunos casos están garantizados con inmuebles que se los queda la caja de ahorros, que claro, he prestado 100 para comprar un terreno que en principio valía 100, pero cuando le embargo a mi cliente el terreno, ya no vale 100, ya vale 50 y ahora 40, y ahora resulta que presté 100 y he recuperado un terreno que vale 30. Bueno, digo que vale 30 porque sí, pero no hay que me lo compre. A lo mejor lo regalo y no lo quiere nadie. Entonces, pues bueno, la excesiva exposición al sector inmobiliario y la financiación de proyectos mastodónticos, de aeropuertos, ciudades de la cultura, etcétera, 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 que luego, pues que no son rentables, pues las han llevado donde las han llevado. La gente cuando critica los bancos y la crisis del sector bancario, no, en España los bancos han resistido bastante bien la crisis. El señor Botín, el Banco Santander, el BBVA, el Banco Sabadell, el Banco Popular, pues sí, con más o menos problemas, porque al final a todo el mundo le salpica, pero ahí siguen, ¿no? Con más o menos problemas, pues son gente que se jugaba sus cuartos y que medían los riesgos. El gran problema es que muchas de las cajas, no todas, hay cajas, por ejemplo, las cajas vascas, pues no han salido de la crisis bastante bien, con una fusión para ganar tamaño y tal. Ibercaja en Aragón o algunas más por ahí, pues son cajas que estarían mejor gestionadas y bueno, pues han salido airosas, pero bueno, las que tenían una exposición al riesgo inmobiliario brutal, léase Bankia, léase Bancaja, encima las juntan. O sea, junto dos cajas con un riesgo brutal y pretendemos que de dos cajas
con un riesgo brutal salga una caja sana. Joder, yo creo que si juntamos el hambre con las ganas de comer, pues es difícil que salga algo diferente. Pero bueno, y como esa, pues Caja Castilla-La Mancha, las gallegas, Caixa Cataluña, la del Mediterráneo, bueno, la lista es interminable, ¿no? Pero bueno, que no todas son iguales, que algunas cajas, pues oye, han salido fortalecidas de la crisis, y los bancos, pues más o menos, algunos más, otros menos, alguno se ha tenido que fusionar, el Banco Pastor en Galicia pues ha sido absorbido por el Popular, pero bueno, pero que no se puede generalizar. ¿Eh? Pero yo creo que ahí es donde está el resumen, la excesiva exposición al riesgo inmobiliario y la financiación de proyectos absurdos. Aeropuertos sin aviones, esas cosas que todos sabemos. ¿Hay más preguntas, Sara? Bueno, tenemos, no es una pregunta, pero te lo voy a transmitir, de Alex Julia. Te felicita por la conferencia y dice que le ha parecido muy enriquecedora y dinámica. Te da un 10 en ella. Entonces, bueno, Sí, me parece importante transmitirlo. Díselo a mi jefe a ver si me sube el sueldo. Se lo comentaremos. Tenemos otra pregunta de Mariano Blanco. Bueno, dice que si le podrías recomendar algún libro sobre contabilidad creativa. Pues sí, hay alguno, ahora de memoria sí, no recuerdo, pero hay alguno de Oriol Amat, catedrático de la Pompeu Fabra. Yo mismo he publicado un artículo que básicamente es esta ponencia con un poco más de literatura en la revista del Centro de Estudios Financieros. Y bueno, yo te diría que teniendo una herramienta como Google no será difícil, pero sí hay cosas. Yo cuando preparé esta presentación me metí en Google, y lo que pasa es que esta presentación la he actualizado un poco estos días, pero yo ya la había utilizado anteriormente, y de todas formas, si me haces llegar un correo, te puedo buscar la referencia del artículo del CEF, y ahí había añadido algo de bibliografía. Perfecto, pues lo dejamos así. Mariano, como nos estás escuchando, puedes hacernos llegar un correo o bien a mí o bien a Sotero. Mi correo es sara.revilla@udima.es y se lo haremos llegar. Muchas gracias. La última de las preguntas que nos ha llegado es de Jesús García y dice así: por favor, ¿por qué ve usted claramente que la Metro de Madrid ejercerá la opción de compra de los trenes? ¿En base a qué dato lo piensa? Hombre, si dice en su memoria que los trenes se amortizan en 17 años, es porque esa considera que es su vida útil, ¿no? Si ha firmado un contrato de arrendamiento por 17 años, cuando concluya el contrato de arrendamiento, o ejerce la opción de compra o los tira con mucho cuidado. Pero en cualquier caso esos trenes los ha comprado. Lo que habrá pagado en 17 años es el valor entero de los trenes. La normativa contable dice que se presupone que es un arrendamiento financiero cuando el plazo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Yo creo que en este caso es evidente. El arrendamiento es por 17 años, cubre toda la vida del activo. ¿Eso es un alquiler? No, eso es una compraventa clarísima, disfrazada, pero es una compraventa. Tú estás comprando los trenes. Los trenes te los han hecho a medida para ti. No puedes renunciar, no puedes dejar de pagar. Tienes un compromiso irrevocable de pago. Esos trenes, el fabricante que los hace, vamos, bajo ningún concepto te admitiría su devolución. Están hechos a medida para ti, solo para ti. Vamos, yo creo que clarísimamente es una compraventa disfrazada, que en realidad es lo que es un contrato de arrendamiento financiero. Una compraventa disfrazada, jurídicamente, con unas peculiaridades, con un tratamiento fiscal un poco distinto, pero alguna ventajilla tal vez, pero en el fondo la norma contable dice una cosa muy clara: el fondo debe prevalecer sobre la forma. Yo aquí no estoy alquilando algo, estoy comprando algo que voy a usar durante toda su vida para generar ingresos. Yo lo veo muy, muy claro. Pero bueno, hubo un experto
que si no, que no sé si fue Baker y Chance o Clifford y Mackenzie, no recuerdo quién, que dijo que no, que esto era financiero. Yo por una minuta como la que cobraron estos señores también hubiera dicho que era financiero. Una minuta lo justifica todo. Los fenicios somos así. Entonces, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? La vida es dura. Imagínate una minutita de 1.000.000 de euros. Pues, oye, ese mes te lo ha arreglado, ¿o no? Pues por 1.000.000 de euros yo también digo que esto es financiero. Ya buscaré argumentos. Y que, pues para buscar los argumentos estudiaré, buscaré cláusulas, haré un contrato de 200 folios con unas cláusulas complicadas, tal, no sé qué, y vestiré el muñeco. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Pues la última de las preguntas, también de Jesús García, te dice, para confirmarlo, leasing operativo de Metro de Madrid, todo es gasto y en el leasing financiero el gasto solo es la cuota, ¿verdad? En el leasing operativo se contabiliza como un alquiler, todo lo que se paga va como gasto, arrendamientos, y en el arrendamiento financiero, que es lo que generalmente se suele llamar leasing, se activa el bien, lo que se paga de intereses va como gasto financiero y lo que se paga de principal va como menos deuda, y luego el activo se amortiza a lo largo de su vida útil. No obstante, si a Jesús o a alguien más le interesa el tema de los arrendamientos, creo que a finales de mes hay una ponencia de este estilo que imparte otro profesor de aquí y a pesar de eso amigo, que es Javier Romano, que va a hablar un poco de de la evolución histórica de la contabilización de los arrendamientos, porque además hay un proyecto de reforma por parte del IASB sobre la contabilización de los arrendamientos, que puede generar, bueno, de hecho ha generado ya mucha polémica y bueno, pues puede hacer que todo esto cambie, ¿eh? Entonces creo que a final de mes lo buscáis en la página de Udima, arrendamientos, y el profesor es Javier Romano, ¿eh? Pues muchas gracias, Otero. Estas eran todas las preguntas. Es cierto que no nos va a dar tiempo a responder a todas las preguntas, pero bueno, son las que están relacionadas con tu conferencia. Sí, Y yo personalmente te doy las gracias. Has recibido, bueno, felicitaciones por el chat, ajá, bastantes. muchas gracias. Y si te parece, damos paso al vídeo de YouTube que tenías preparado Para, para los hay que terminar asistentes. con música, que esto de la contabilidad es un poco serio y un poco aburrido, pues vamos a terminar subiendo un poquito la adrenalina con un poco de música, ¿eh? Muy bien. Como Pues los trileros, como los trileros, ¿eh? si me dais unos segundos, lo ponemos para que los asistentes lo vean y nos despedimos. Muchas gracias a todos por asistir. Venga, gracias.